I was thinking maybe 15 minutes for questions, maybe a little bit more. We'll just see what happens. Please. Sí, hola. Bueno, yo quiero agradecer a los dos ponentes que me han sucedido. A Emilio, por un lado, porque ha confirmado del todo mi tesis, con lo cual estoy encantada de la vida, pero también a Nora, porque a Nora, aunque supuestamente no, de forma real, ha trabajado desde la literatura, la parte que yo no he podido explicar en relación a cómo fueron maltratadas las mujeres ha estado presente a partir de su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente es importante reconocer cómo estamos en este momento, ¿no? En un espacio de horror terrible, que al menos desde el Estado español se tiene que construir, porque como habéis visto, está todo por hacer. Está todo por hacer, ninguna institución se ha involucrado, y cuando digo todo por hacer, digo también desde la salud, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Una pregunta para Ana. La gente que se acerca a la institución que ustedes trabajan, ¿va por iniciativa, o ustedes hicieron un trabajo buscando a las personas que podían testimoniar? ¿Van ellas porque necesitan reconstruir esa historia? O sea, ¿la demanda es esa? Sí, nosotros empezamos a hacer, y formo parte de una institución que cada 3 años hacemos un congreso. Entonces hubo un congreso que se tenía que celebrar, y lo preparamos siempre 3 años antes. El congreso se tenía que celebrar en el 2006 y en el 2003 empezamos a trabajarlo. Entonces, en ese congreso llevaba por nombre la construcción del sujeto. Y entonces, evidentemente, la construcción del sujeto estábamos hablando de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento yo propuse, también por motivos, por un lado personales y por el otro lado de oficio, la necesidad de introducir el hecho de que cuando se produce una catástrofe social en personas, y eso recae sobre personas previamente sanas, eso también forma parte de la construcción del sujeto. Al final vimos que el tema era de tal importancia que no podía sostenerse dentro del Congreso. Hicimos una jornada en el Colegio de Médicos de Barcelona, en el que hubieron 500 personas, y esas 500 personas acabamos muy tarde y todo el mundo quería hablar y acabó toda la sala llorando. Con lo cual nos propusimos de verdad escuchar. Entonces, todas las intervenciones o todos los trabajos y todos los testimonios que hemos escuchado son de personas que nos escuchan presentando la tesis y la hipótesis, o la tesis confirmada, y entonces a partir de ese momento piden. Y ahí se ha hecho como una especie de cadena, donde a todos los sitios que nos han invitado aparecen testimonios. Esos testimonios llaman a otros testimonios, y así solamente creo que hemos intervenido en los casos, como os decíamos antes, en los que después de haber escuchado primera generación, hemos pensado que era importante escuchar a los niños, bueno, a los hijos. Por ejemplo, en el caso de todos los nacidos en la maternidad de Elna, que sabéis que la formó una enfermera que de los 2 campos de concentración del sur de Francia, de Argelès, de la Merenda y de Saint-Cyprien, retiraron a las mujeres que estaban embarazadas y las llevaron a un lugar precioso, si tenéis ocasión de ir, yo creo que vale la pena, que se formó como la maternidad de Elna. A los niños nacidos allí, a estos los hemos intentado entrevistar y que pudieran testimoniar y trabajar a partir de sus madres. Yo no he tenido tiempo tampoco de decir que así como los síntomas que aparecen en las personas que volvieron del exilio o que se quedaron son gravísimos, pero los síntomas que aparecen en los exiliados, que fueron muy maltratados en el Estado francés, lo más agradable era español de mierda,
¿no? Entonces, esto fue de esta manera. Con estos, los síntomas suelen ser bastante más graves. Eso nos llevó a hacer este trabajo, primera generación, segunda, tercera, cuarta, y finalmente trabajar con grupos en los que intentamos que no necesariamente haya gente que se signifique claramente como represaliado o humillado, sino que podemos encontrar gente interesada en el tema, y después, a partir de ahí, es donde aparecen. El otro trabajo donde conseguimos gente que haga el testimonio también es en las universidades, pero eso también nunca a partir de la institución, sino siempre tenemos que ir a buscar una profesora sensible al tema, alguien que esté interesado y que en su clase proponga, vamos a hacer como trabajo una investigación de tus ancestros. Y entonces los de 19, 18 o 20 investigan y ahí por primera vez encuentran abuelos que nunca han hablado. Es decir, que lo que se produce es una especie de volcán que van apareciendo necesidad de testimonios que después van a hacerlo. Pero bueno, yo repito lo que ha dicho Emilio antes, que ninguna institución ayuda en este tema. Es decir, todo el trabajo de los profesionales es un trabajo de voluntariado totalmente, y hemos conseguido algún tipo de ayuda, pero especialmente para las transcripciones, porque las primeras entrevistas suelen durar, bueno, no es una entrevista, suelen ser 3 o 4 entrevistas, y algunas se tienen que interrumpir. La primera entrevista que yo hice, se la hice a una señora de 92 años, exiliada a Perpiñán, que por primera vez a los 92 años comentaba que había sido violada. O, por ejemplo, el caso que hemos presentado en la ONU, en Naciones Unidas, Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el mes de enero, de una señora mallorquina desaparecida, no se ha encontrado todavía, pero fusilada y violada y embarazada de 7 meses. Entonces, todo esto lo sabemos por el propio victimario, porque es el victimario el que ha sido capaz de decir que todo eso se sabía. Entonces, estamos trabajando de esta forma sin ningún tipo de apoyo desde el punto de vista institucional. Tenía curiosidad por que quizás, Emilio, nos hablaras un poquito más de lo que fue para ti la transformación personal, de empezar todo el proceso, de involucrarte políticamente. Esa frase que dices, ¿no?, de que aquí nació mi silencio y aquí murió mi silencio, y lo que tú decías que a ti te enseñaron a ser insignificante y esta vergüenza. A mí la verdad es que me sorprendió mucho saber que tú habías sido así personalmente, no que tuvieras esa historia, pero que personalmente lo hubieras tenido, ya que tienes una faceta tan como carismática, o en lo que te has convertido tiene tanta fuerza. Tengo curiosidad de saber un poco cómo fue esa transformación, el trabajo de activismo en colaboración con otros. ¿Te cambió? O sea, ¿cómo lo explicas tú, no? O sea, ayudó a que saliera algo que ya estaba ahí, que no había sido posible sacar, pero, o sea, me gustaría que nos hablaras de tu transformación. Just for the sake of time, ¿les molesta si hacemos otra pregunta, si después contestamos todos juntos? Primero, un pequeño comentario en relación a las dos presentaciones sobre España, y algo que me quedé pensando que dijo Ileana más temprano, ¿no?, en relación al Estado, ¿no?, al rol del Estado, y pensando, por supuesto, desde el caso argentino, ¿no? El comentario es el siguiente, ¿no? Que a veces pensamos que el Estado es uno, ¿no?, y que tiene una posición, ¿no? Y por lo menos para mí el caso argentino por ahí es un buen ejemplo para pensar todo lo que el Estado puede y todo lo que el Estado no puede o no quiere, ¿no? O sea, el modo también en que el Estado tampoco es uno.
quiero decir, en Argentina el trabajo de los organismos, de las organizaciones de derechos humanos ha sido mucho más potente de lo que cualquier Estado ha podido hacer, ¿no? Aunque también el apoyo del Estado ha sido muy importante para ese trabajo cuando lo hubo, ¿no? Pero cuando no lo hubo, sin esas organizaciones, esto hubiese sido muy diferente. Pero quería hacerle una pregunta a Nora ahora, en relación a algo que señaló sobre su lectura, su intervención con estas novelas, con estas obras, no sé muy bien. Dijiste algo así como, creo que citabas a alguien, pensar el nacimiento, que era necesario pensar el nacimiento, que se podía pensar el nacimiento como la producción continua de diferencia, ¿no? Y me parecía que en esos relatos vos mostrabas un poco el funcionamiento de esa frase también, ¿no? El hecho de estas distintas maneras de abordar esa experiencia de la madre y la propia experiencia de lo matrixial, ¿no? Quería que por ahí que hablaras, si podías, un poquito más sobre esa diferencia que se produce, ¿no? Bueno, pues yo me convertí en un activista, vamos a decirlo así, sin quererlo casi, ¿no? Más lejos, sí, perdón. Yo me convertí en un activista casi por casualidad. Bueno, me había expuesto a estar ahí, y mi voluntad estaba en eso, ¿no? Pero fue realmente, fue tan casualidad que el día que yo encontré la fosa de mi abuelo, yo estaba escribiendo una novela. Y entonces estaba entrevistando gente mayor en El Bierzo, que era la zona donde él vivió, pero no era su historia lo que yo estaba escribiendo. Entonces, yo algunos fines de semana, vivo en Madrid, me iba a esa zona a hablar con gente muy mayor, a que me contara cosas de la guerra y la posguerra. Y el 5 de marzo del año 2000, una semana antes de que Aznar ganara con mayoría absoluta en las elecciones, yo había quedado con un hombre por la mañana y con un hombre por la tarde. Y cuando estaba comiendo con el de por la mañana, llamó el de por la tarde para decir que no podía venir a la comida y que él me iba a escribir una carta con todo lo que me quería contar, porque tenía un problema familiar. Si ese hombre hubiera venido, yo no estoy aquí. Y entonces me quedé con Arsenio Marcos, que era un militante comunista que había estado 6 años en la cárcel, que era de la zona donde era mi abuelo, y hablando, estábamos hablando de otra cosa, pero ya estuvimos tantas horas que al final, ¡pum!, apareció el tema de mi abuelo. Él dijo, yo sé más o menos dónde está. Y digo, está muy lejos, a 9 kilómetros. Y entonces me fui con él y eso fue una causalidad. O sea que... Y fue por necesidad, quiero decir, yo he ido en coche desde Madrid a Ginebra, me he hecho 1.800 kilómetros con 3 niños y una caja llena de documentos en el año 2002 para meter por primera vez una denuncia sobre la desaparición forzada en el Estado español, ¿no? Que hizo que desde el año 2003 España aparezca en el grupo de trabajo con la desaparición forzada. Yo he entrado en el año 2002 en un juzgado con una declaración de la ONU a decirle a una jueza que tenía que aplicarla, que yo no sabía ni lo vinculante que era una declaración del 18 de diciembre de 1992 sobre la desaparición forzada, y aprendiendo eso pues con un portátil en un sillón, vamos. Entonces ha sido una necesidad casi, ¿no? Y luego, sobre todo, yo creo que si nosotros hemos tenido más de 700 voluntarios de más de 20 nacionalidades, ¿no? En esta mesa donde yo estoy sentado hay alguien que financió parte de una exhumación con una beca para hacer un trabajo fotográfico, que es francés. O sea, que yo lo cuento además muchas veces como ejemplo de cómo nos buscamos la vida, ¿no? Y hemos sido autodidactas, quiero decir, no... Casi ninguno de los que estamos en esta acción no tenemos ninguna formación en derechos humanos. De hecho, España hizo un informe hace unos años, Amnistía Internacional, del núcleo duro de los 15 países de la Unión Europea. España es el que peor formación tiene en derechos humanos. Y no es una casualidad, quiero decir, eso es una programación del gobierno, ¿no? Entonces, puedes ser licenciado en Derecho y no haber leído ni la Declaración de Derechos Humanos. O si ahora yo me fuera a cualquier universidad española a preguntar por 2 de los redactores de la Constitución de la República, Ribacova y Jiménez de Asúa, que hay países en América Latina que si no nos citas en un artículo académico te lo rompen directamente,
y yo voy a entrevistar a 2.000 alumnos de Derecho y no saben quiénes son, ¿no? Entonces, todo ha sido una construcción y lo bueno ha sido, yo creo, que siempre han pasado cosas, ¿no? Porque en 20 años han pasado montones de cosas. Siguen pasando, van a seguir pasando. Ahora estamos con nuestro debate de la exhumación de Franco. El gobierno tiene un discurso de que esto es casi un punto y final, pero no se lo cree nadie. Entonces, quiero decir, cada vez intentan cerrar, volver a restaurar esa idea de que la transición española fue ejemplar y que, como el Cándido de Voltaire, vivíamos en la mejor de las democracias posibles, ¿no? Y nosotros, incluso sin quererlo, estábamos, digamos, disparando contra el discurso oficial de la transición, porque ¿qué hago yo aquí? Hay una generación antes que presume de haberlo arreglado todo y resulta que ha dejado a 114.000 personas en las cunetas, ¿no? Entonces, eso también ha abierto un debate muy interesante, ¿no? Que a veces la ley de la memoria histórica en España, por ejemplo, ha sido mucho más interesante el debate que generó, porque es una radiografía social, que la ley que después de 12 años no ha resuelto nada de lo que se planteaba que tenía que resolver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido una cosa que tiene que ver con, bueno, era un destino, ¿no? Entre comillas, lo voy a decir así, con letras pequeñitas, era el mío, pero yo recibo correos electrónicos de gente que hace miles de kilómetros para buscar un documento, para buscar un hilo del que tirar. O sea, es como un engranaje, como si fuera la maquinaria de un gran reloj que ha empezado a contar el tiempo y donde hay gente haciendo montones de cosas. Es impresionante. Nosotros recibimos muchos correos electrónicos con historias de gente buscando. Bueno, y hay gente que hace cosas que son maravillosas para restaurar sus historias familiares. No buscar un desaparecido, simplemente para saber, porque muchos abuelos y padres se han muerto sin decir nada. Y de pronto un tío les comenta que tienen que mi abuelo estuvo en la cárcel, ¿no? Yo qué sé, pues nos escriben buscando esas cosas, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos intentado, bueno, plantear conflictos. Nosotros destapamos hace 1 año y medio que uno de los grandes torturadores de la dictadura sigue cobrando una pensión especial por servicios extraordinarios. Dice el boletín oficial del Estado. Nosotros sacamos la primera. Esta semana ha salido la noticia de que tiene 5. Y por cada una de ellas cobra un porcentaje más de pensión, que está jubilado, ¿no? Eso en un país que presume de esa democracia en el año 2019. Entonces, al final, lo que hemos desarrollado... Yo he tenido muchos problemas laborales por meterme en esto. Yo era freelance en el año 2000, escribía en algún suplemento semanal y cuando saqué un libro sobre las fosas no volví a publicar ni un pie de foto. O sea, literalmente. Si hubiera de buscar a Rusia a un abuelo de los que lucharon en la División Azul con Hitler, a nadie le hubiera parecido que había que apartarme, ¿no? Entonces, un poco nosotros lo que hemos creado es una especie de, lo podría llamar así, como escáner de contradicciones, ¿no? O sea, nos chocamos constantemente con las contradicciones de un discurso oficial que nos vende un país que, bueno, pues que es España en el país de las maravillas, y que nosotros precisamente nos vamos encontrando con todo lo que barrió debajo de la alfombra, ¿no? Perdón, nos están casi echando de aquí, así que le voy a dar el micrófono a Nora un momentito. Esa idea es de Julia Kristeva. Justamente ella plantea ese momento del nacimiento, dice que la maternidad en las mujeres produce una catástrofe de identidad. Me parece muy inteligente en el sentido de que no se sale de ese discurso, ¿no? de lo afectivo maravilloso que produce, que también es, pero también un corte. Y en ese corte lo que hay es una relación en ese vínculo, donde lo que se trata es de ir construyendo diferencia con el niño, o sea, separación, coafectividad, pero también separación. A grandes rasgos es eso. Y no sé. Thank you again. Let's hopefully not get kicked out officially. Another round of applause.